Bendiciones, hermanos y amigos. Hoy es lunes 17 de agosto. Continuamos con el estudio de la lección número 8, Ministrar como Jesús, para memorizar. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. Querido Señor que estás en los cielos, hoy queremos tratar a los demás como tú tratabas a las personas cuando estabas en las polvorientas calles de Palestina. Es en tu nombre que te pedimos esta bendición. Amén. Para hoy lunes, ¿cómo trataba Jesús a las personas? Me asombra cómo Jesús trataba a las personas. Trataba a los enemigos, trataba a los amigos, diferentes formas de trato. Sin embargo, vemos cómo Dios llamó a los 12. Pedro, el impulsivo; Andrés, diligente; Jacobo, egoísta; Juan, orgulloso; Felipe, escéptico; Tomás, dubitativo; Judas, codicioso; y así sucesivamente. Sin embargo, en el caso de Judas, en ningún momento Cristo llamó a Judas a formar parte de los 12. En el deseado de todas las gentes nos dice que él se agregó, porque vio en Cristo una oportunidad de descollar, de ganar mucho dinero a través de la taumaturgia que Cristo hacía y de la taumaturgia que podían a los discípulos hacer, ganando en consecuencia dinero, cobrar por sanar. Amigo, pero Jesús, aún a su enemigo, no le negó la entrada. Él le dijo: las zorras no tienen dónde recostar, no tienen nido, ni tienen, las aves no tienen nido, pero las aves tienen nido y la zorra no tiene sus cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero lo aceptó por recomendación de los mismos discípulos, dice el deseado de todas las gentes. Y amigo, Jesús, en el deseado de todas las gentes, y también en la Biblia encontramos que en ningún momento Jesús le habló mal a Judas. Reprendió a Pedro para herirle su orgullo, pero a Judas nunca le habló mal para no incitar en él el deseo de la traición que se incubaba en este hombre. Cristo no le dio ninguna razón, ningún lugar a Judas para que lo traicionara, para que lo vendiera por 30 piezas de plata. A su enemigo Jesús lo trató como un amigo, como a un amigo. Sin embargo, esto nos dice cómo es que Jesús trataba a los amigos y a los enemigos. Y en verdad, hermanos, podemos encontrar esa gran belleza en el carácter de Jesús, tratando a los demás como Jesús mismo aplicaba lo que predicaba. Cuando él predicó la regla de oro en el Sermón del Monte, él dijo allí: no le hagas a nadie lo que tú no quieres que te hagan. No le hagas a nadie lo que tú no quieres que te hagan. Hermano, tenemos un incidente o un par de incidentes en la Biblia. El primero que vamos a tratar
era el de Marcos, el de Mateo 8, del 5 al 10, que es cuando Jesús sana al siervo del centurión. Era el mes de septiembre, del día 29. Era una tarde cuando Jesús entró a Cafarnaúm. Cafarnaúm era el cuartel general de Jesús y también hogar de Jesús. Y él se dirigió allí y dice la Biblia que vino a él un centurión rogándole. Ese centurión estaba al servicio de Herodes Antipas, un enemigo de Cristo, y diciendo: Señor, mi joven yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Él tenía fiebre reumática. Imagínense lo alto que era la fiebre que tenía. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión al servicio de Herodes y dijo: Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado. ¿Por qué él decía eso? Porque estaba prohibido a un judío entrar a la casa de un gentil. Fíjense que los sacerdotes, cuando llevaron a Jesús a Pilato, no entraron, se quedaron fuera, porque ningún judío podía entrar a la casa de un impío o de un no judío porque se contaminaba. Y el centurión, consciente de que esa era la cultura judía, le contesta a Jesús: no soy digno de que entres debajo de mi techo. Solamente di la palabra y mi mozo sanará. Cuando él dijo eso, lo dijo con una seguridad de que el Cristo que estaba frente a él tenía la taumaturgia, es decir, la capacidad de sanar a su jovencito que estaba con fiebre reumática. Y entonces le agrega: porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mí soldados, y digo a este: ve, en el griego dice marcha, y marcha, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Es decir, yo sé que tú tienes el poder de sanar desde aquí. Yo sé que tú tienes el poder de sanar desde aquí. Tú no tienes que contaminarte entrando a mi casa, solamente di desde aquí y mi siervo va a sanar. Lo estaba reconociendo como Dios. Y dice el versículo 10, y oyendo Jesús se maravilló, realmente se admiró, y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Realmente el griego dice tan grande fe. Y agrega: porque vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y el versículo 13 cierra diciendo: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su mozo fue sanado en el mismo momento. Con relación a esto, en el deseado, página 282, la pluma inspirada registra esto, interesante. A pesar del formalismo de los judíos, este oficial romano estaba convencido de que tenían una religión superior a la suya. Ya había derribado las vallas del prejuicio y odio racionales que separaban a los conquistadores de los conquistados. Había manifestado respeto por el servicio de Dios y demostrado
bondad a los judíos, adoradores de Dios. En la enseñanza de Cristo, según le había sido explicada, hallaba lo que satisfacía la necesidad del alma. Todo lo que había de espiritual en él respondía a las palabras del Salvador. Interesante, hermanos, interesante. Y dice aquí, no creyó en su fe, echó mano de Cristo en su verdadero carácter. No creyó en él meramente como en un taumaturgo, sino como en el amigo y salvador de la humanidad. Le dijo Jesús: como represento el poder de Roma y mis soldados reconocen mi autoridad como suprema, así tú representas el poder del Dios infinito y todas las cosas creadas obedecen tu palabra. Puedes ordenar a la enfermedad que se aleje y te obedecerá. Puedes llamar a tus mensajeros celestiales y ellos impartirán virtud sanadora. Pronuncia solamente la palabra y mi siervo sanará. ¿Ve? No había una enfermedad frente a Jesús que existiera. Las enfermedades existían hasta que Jesús llegaba. Inmediatamente estas salían huyendo. Pero salían huyendo de las personas que realmente creían que Jesús era un amigo y un redentor. Y dice, termina la cita, que dice aquí, dice aquí, lo cual oyendo Jesús se maravilló de él y vuelto dijo a las gentes que le seguían: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Hermanos, ¿cuántas veces estamos nosotros en la iglesia y no recibimos la bendición que produce la fe? Y fíjese cómo Jesús trató un enemigo, porque Roma había colonizado a Israel. Y los judíos, comenzando con los dirigentes de la época, consideraban a los romanos como invasores, perversos, degenerados y malos. Y había un grupo de judíos llamados habían cinco, los herodianos, había los fariseos, los saduceos, los celotes. Era un grupo religioso que se especializaba, como diríamos hoy, en poner bombas para matar romanos. Sin embargo, Jesús, aunque el pueblo odiaba a los romanos, Jesús amaba a los enemigos. Entre ellos, a un centurión que abrazó la fe cristiana por la forma en que Dios trata a los demás. En San Marcos, el capítulo 12 y el versículo 34, registra lo siguiente, importante para que conozcamos. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, o sea, con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno se atrevía a preguntarle. Con relación a esto, dice el deseado, para 560, lo siguiente: el escriba que había interrogado a Jesús estaba bien instruido en la ley y se asombró de sus palabras. No esperaba que manifestase un conocimiento tan profundo y cabal de las Escrituras. Obtuvo una visión más amplia de los principios básicos de los preceptos sagrados. Delante de los sacerdotes, gobernantes y congregados, reconoció honradamente que Cristo había
dado la debida interpretación a la ley, diciendo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de él, y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de todo el alma y de todas sus fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los sacrificios y holocaustos. Entonces ella agrega: la sabiduría de la respuesta de Cristo había convencido al escriba y sabía que la religión judía consistía en ceremonias externas más bien que en piedad interna. Sentía en cierta medida la inutilidad de las ofrendas ceremoniales y del derramamiento de sangre para la expiación del pecado si no iba acompañado de fe. El amor y la obediencia a Dios, la consideración abnegada para con el hombre, le parecían de más valor que todos estos ritos. La disposición de este hombre a reconocer la corrección del raciocinio de Cristo y su respuesta decidida y pronta delante de la gente manifestaba un espíritu completamente diferente del de los sacerdotes y gobernantes. El corazón de Jesús se compadeció del honrado escriba que se había atrevido a afrontar el ceño de los sacerdotes y las amenazas de los gobernantes al expresar las convicciones de su corazón. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dice: no estás lejos del reino de Dios. El deseado, página 560. Amigo, así era como Jesús trataba al docto y al indocto, como trataba al criminal como al austero. Cristo trataba a todos como con palabras llenas de esperanza. Si queremos tratar a los demás bien, fijémonos lo menos posible en sus defectos, porque Cristo tampoco se fija en nuestros defectos, sino en lo que Él podría hacer en nosotros si le permitimos corregir esos defectos. Cristo busca lo bueno en las personas que están en su entorno. El ser humano busca lo malo, pero Cristo busca lo bueno. El profeta Isaías dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, o sea que se esté apagando. Sacará el juicio a verdad. ¿Qué significa esto? Que Él no iba a maltratar ni herir a nadie innecesariamente. El versículo 3 dice el versículo 2: no clamará, ni alzará, ni hará oír su voz en las plazas, o sea, sin pompa ni ruido. Nosotros a veces, yo no tengo pelo en la lengua, le digo a la persona la verdad en su cara y me importa. No, eso no es de cristiano. Eso no es de cristiano. El cristiano ni puede dar pela de lengua, ni puede insultar, ni puede violar a otro. El apóstol Pablo, consciente por el Espíritu Santo de la excelencia de el trato a los demás, escribe en Colosenses el capítulo 4, versículos 5 y 6 lo siguiente: andad en sabiduría con los extraños, o sea, con los no cristianos, redimiendo el tiempo, es decir, aprovechando bien el tiempo actual. Y el versículo 6, ahí nos dice cómo es que debemos hablarle a los demás. Sea vuestra palabra siempre con gracia, es decir, la traducción correcta es con bondad, sazonada con sal, es decir, agradable al oído y atrayente. Cómase un huevo sin sal, el sabor es poco. La sal trasciende el sabor o realza el sabor. Entonces, así sean vuestras palabras, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Dios quiere que tratemos y respondamos a los demás como si estuviéramos tratando y respondiendo a Cristo. Por cuanto lo hicisteis
a uno de estos hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Debemos tener cuidado, hablar a los demás sin ofender. Y aunque la persona merezca la ofensa o el insulto, nosotros no podemos dar lo que no tenemos. No tenemos insulto, no tenemos odio, no tenemos rencor. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a contestar como Él siempre nos contesta. Nosotros pecamos y Él sigue fluyendo amor en la comida, en la bebida, en la ropa, en el aire, en el cuidado. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, el capítulo 4 y el versículo 15 nos dice: antes bien, la verdad en amor, siguiendo la verdad en amor, antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, es a saber, Cristo. ¿Cómo trataba Cristo a los demás? No lo insultaba. No lo insultaba. El Sermón del Monte nos dice cómo es que nosotros debemos tratar a los demás. ¿Cómo debemos tratar a los demás? Allí nos dice en el Sermón del Monte: amad a vuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Los que no nos desean el bien. Los que no nos desean el bien. Bendecid a los que os maldicen. Bendecir significa hablar bien de los demás. Y maldecir significa decir palabras obscenas. Es decir, amad a vuestros enemigos. El verbo amar que aparece ahí es el mismo verbo que se usa para Jesús. El amor de Dios es: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. La palabra amor es la misma, el sustantivo, agape, amor. Entonces el verbo agapao que aparece aquí, amad a vuestros enemigos, implica amarlo a cambio de nada. Bendecid, es decir, habla bien a los que hablan mal de ustedes, haced bien a los que os aborrecen y rogad por los que os ultrajan, o sea, ofenden y os persiguen. Entonces dice, ¿por qué? Cuando hacemos esto, dice el versículo 45 de Mateo 5, para que lleguéis a ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malvados y buenos, y hace llover sobre justos e inicuos. Dios hace que el sol haga crecer la fruta, pero también la marihuana, y llueve sobre la fruta y sobre la marihuana y sobre el opio, porque Dios hace que el sol salga para los malos y para los buenos. Y el versículo 46 dice, porque si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen así también los mismos cobradores de impuestos, los publicanos? Y si saludamos a vuestros hermanos nada más, ¿qué hacéis de más? ¿No hace también así los gentiles, o sea, los no judíos? Y entonces el versículo 48 no tiene un imperativo. En español está como imperativo, pero en el griego no. Sed pues vosotros perfectos. Dice aquí, seréis, es así que debe traducirse. Seréis pues vosotros telío. Telío significa acabado, sin defecto, consumado. Eso significa perfecto, es telío, que es de teleioi. Significa algo acabado que no le falta nada. Entonces, seréis pues vosotros acabados como vuestro Padre que está en los cielos
es un ser consumado que no le falta nada. Amigos, al llegar al final de este estudio, nosotros queremos preguntarte, ¿cómo tú tratas a tu pareja? ¿Cómo tú tratas a tus hijos? ¿Cómo tú tratas a tus vecinos? ¿Cómo tú tratas a tus compañeros de trabajo o de estudio o de iglesia? Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo y somos seguidores de Cristo. Hermanos, en Antioquía a los cristianos los llamaron cristianos porque se parecían a Cristo y también porque hacían lo que Cristo hacía. Si tú no haces lo que Cristo hizo, tú no puedes llamarte cristiano, porque cristiano es todo aquel que imita lo que Cristo hacía. Haciéndolo así, seremos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que Dios nos bendiga y nos ayude a tratar a los demás como Cristo nos trata a diario a nosotros. Que Dios te bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero.